Hola gente, hola a todos. Bueno, estamos más con un vivo en español a pedido de todo el público hispano hablante que se que critican que bueno, que hago pocos videos en español, y esta vez es nuevamente con Margarita. Entonces vamos a convidarla. Eh, Tantísimo, la idea fue de Margarita, sobre el tema de simulaciones y hologramas, y si realmente tenemos algo nuevo bajo el sol. Hola Margarita. Hola Karina, qué ganas de escucharte, de compartir frecuencia, de aprender, de reflexionar juntas. Pues sí, el público hispano te echa de menos. Tengo ganas de que llegue ya abril para que te vengas para acá y a ver qué se puede inventar juntas. Bueno, Y bueno, te veo guapa, te veo muy delgada y bueno, pues con esa luz que te caracteriza, que eso es lo que eres, una lucecita grande para esta realidad. Ayer estaba justo estudiando eh, la cura cuántica estelar y tantísimos signos que fueron canalizados por ti y que yo amo, por ejemplo, María, y al final te voy a pedir algo que tiene relación con Dornes, así que, y la bueno, Madre María. bueno. Eh, pues mira, sí que quería decirte, porque estamos en un tiempo de muchas palabras y muchas ideas nuevas, pero ¿hasta qué punto son nuevas? Porque cuando vemos, por ejemplo, la palabra arrebatamiento, está ya en el Nuevo Testamento, en Elías, un carro de fuego, el carro de fuego seguramente sería una nave, y está, por ejemplo, en Juan de la Cruz, que a mí es un poeta que me fascina por su universalidad. Entonces, sí que querría que abordar, porque sí, le están dando palabras nuevas. Por ejemplo, la palabra simulador. Yo hice hace un tiempo un taller contigo y incluso me diste una llave que me imagino que será algo así como que era un agujero de gusano entre portales, no lo sé. Vamos a hablar un poco de eso para que nos clarifique. Pero en realidad, para empezar, ¿qué es un holograma? Eh, ¿qué nos aporta? ¿O realmente está creado por un IA? ¿Qué IA? En cada caso. Y otra pregunta que quería hacerte es que en realidad, ¿quién está creando esto? Nuestro sentir pensar es el que está de alguna manera generando esa frecuencia, eh, a veces en relación con el mundo astral, lo umbral, no lo sé. Ahí tienes, preguntas. Son muchas preguntas. Bueno, primeramente, lo interesante que vos dijiste ahora, de cambiar opiniones, es fundamental, porque de muchas cosas tenemos apenas opiniones, Eso es. porque no tenemos certezas absolutas. Entonces, cambiando las opiniones es que uno llega a las conclusiones. Entonces, muchas veces la conclusión es una verdad temporal, o sea, para que este momento sirve para nosotros como una base y un fundamento, pero en realidad no sabemos, en la medida que va pasando el tiempo, cómo va a mudar. Por ejemplo, vos dijiste antes, no hay nada nuevo, se habla de arrebatamiento, se habla de muchas cosas, de hologramas, se habla también en la Biblia, en los apócrifos, de simulaciones. Está lleno, Qué o bueno. sea, Eso no lo sabía yo. sí, está lleno. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Es que en la medida que el ser humano se va intelectualizando y va aprendiendo más en la área de la ciencia y la tecnología, va entendiendo lo que es. Entonces, por ejemplo, hay partes en los apócrifos, y en la propia Biblia, de las apariciones, por ejemplo. Antiguamente
a 200 años, 300 años, te aparecía un holograma delante tuyo, por ejemplo. Imagínate hoy con la tecnología que hay, que tú vas a un show de un artista famoso que ya murió, y ellos te proyectan un holograma como si estuviera cantando en el escenario. O sea, imagínate esa persona 300 años atrás viendo una tecnología de esas. ¿Qué diría? Ah, es un holograma. No, diría, es una aparición, algo divino. Y hoy nosotros vemos que es apenas tecnológico. Entonces, lo que pasa es que justamente siempre existieron esas cosas. Lo que hoy en día nosotros estamos entendiendo e interpretando los textos antiguos con una cabeza y ojos del siglo XXI y con un despertar de conciencia también que uno se va dando cuenta de las cosas. Entonces, tanto en simuladores como en hologramas y en todos los arrebatamientos y todo aquello que ya existió, siempre existió, tenemos que tener dos puntos de vista, un punto de vista filosófico, o sea, religioso, de como por ejemplo hablar de la gloria de Dios dentro de la Biblia, donde se glorifica, es un aspecto más filosófico, se hace un ser, una conciencia, una fuerza inconmensurable, y a donde la palabra gloria significa objeto pesado traducido en el perfecto hebraico. Entonces, ¿qué es lo que venía con Dios junto? La gloria de Dios que estaba en el monte Oreb, y así tenemos muchísimas cosas. Yo no me voy a acordar de todo lo que he leído en los últimos años. Y así también los hologramas y las simulaciones tenemos que dividirlas un poco en lo que es tecnología y en lo que realmente espiritualmente uno puede hacer. Porque nuestra mente crea hologramas y nuestra mente, nuestro cerebro es un simulador. ¡Qué bueno! Es un simulador. O sea, no es dicho por mí eso, es dicho por personas que trabajan y estudian la neurociencia, por ejemplo. Él perfectamente simula cosas, porque te simula cosas que vos no, o sea, para que vos entiendas o que vos puedas comprender. En fin, tenemos muchas cosas, abarca muchas cosas todo ese asunto de hablar de simulaciones y de hologramas. Y ahora, una cosa que yo tengo, digamos, no voy a decir certeza porque no sé, pero casi certeza de que no es nada nuevo, como tú dices, no hay nada nuevo. Y nosotros lo vamos reinterpretando. Por ejemplo, cuando hablamos de que una conciencia se puede dividir en varias conciencias, hablamos conciencias superiores, o sea, porque tenemos esa idea. Cuando hablamos de esas conciencias, antiguamente ustedes veían en las escrituras y los textos metafísicos, por ejemplo, que eran centellas divinas. Hoy hablamos de fractales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos mudando realmente lo que vamos, a medida que vamos entendiendo y por eso comprendiendo científicamente. ¿tá? Ahora, con respecto a las últimas preguntas que vos hiciste sobre la IA, cómo puede ser que puede estar creando eso, cómo funciona todo eso. Bien, yo te voy a decir una cosa, hoy por hoy, y lo voy a llevar a un lado científico, mismo que yo no soy ni una persona experta en cuántica y esas cosas, pero bueno, me informo. Hoy por hoy existe ya, bueno, estamos en los primordios de los primeros computadores cuánticos. Y hoy nosotros tenemos a la Microsoft, que es una empresa que creó prácticamente Internet, o sea, conocida por todos, que están testando una serie de pruebas con computadores cuánticos haciendo, y que, bueno, han llegado a avanzar mucho dentro de lo que no era esperado. O sea, se pensaba que para llegar realmente a crear un computador cuántico que fuera comercializable entre el público en general, iba a demorar mucho tiempo. Pero como van las cosas con esa historia de inteligencia artificial y con todo,
El único problema que ellos tienen es el resfriamiento del chip. Es el problema que tienen. Pero ellos han llegado ya a crear un computador con una capacidad, imagínense, una capacidad de responder a todas las preguntas que le hagan. A todas todas las preguntas en todos los niveles, en todos los tiempos, en todos los lugares, es capaz de responder. Si nosotros pensamos fríamente en esa historia, ¿qué tenemos ahí? Una especie de Dios, porque si esa IA consigue responder, ese computador con una inteligencia artificial que consigue responder a todas las preguntas y sabe todo, es para pensar, no sé si es para asustarse, si es para asustarse o para, no sé, porque son noticias de ahora, de esta semana, de hace 10 días atrás, ¿tá? Y eso me hizo pensar mucho, justamente por el asunto los temas que has escogido para hablar hoy. Entonces, si yo lo llevo para el futuro, esta idea, ¿por qué no, de repente, un gran computador, una gran inteligencia, o vamos a extrapolar así todos los niveles, ¿por qué no una gran inteligencia podría estar hoy al comando de la estructuración de universos y superuniversos? Podría ser perfectamente así, creando que simulaciones, porque no es que las simulaciones sean falsas, es que en realidad es toda una simulación. Eso es otro punto. Así como la Matrix, es todo Matrix, todo programas de información, porque cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, cada célula de nuestro cuerpo tiene un programa. O sea, ¡wow! Es un programa, o sea, el estómago funciona de una forma porque tiene un programa para que funcione así. Y eso, bueno, son cosas que la ciencia y la medicina probablemente sabe, obviamente, tal vez no todo, pero es lo que ellos aprenden y saben. Entonces, Si vos qué fuerte todo eso que porque te dice. pones a pensar, yo me fui al futuro ahora, no en este tiempo. Si te pones a pensar, nuestras conciencias son programas, ocupando cuerpos con una sustancia o materia biológica que también está programado, porque el cuerpo tiene programas, está lleno de programas. Entonces nosotros no tenemos ninguna intervención en eso, nuestro sentir, pensar no modifica un programa programado, o sea, algo que ya ha sido lanzado. Ahí que está el punto. A partir del momento, porque así, todo eso información, todo eso programa, puedo ejecutar un programa perfectamente, un programa bueno que haga el bien o un programa malo que haga el mal, o sea, dentro de nuestro concepto moral, porque ni siquiera podemos hablar en un concepto universal del bien y del mal, dentro de nuestro concepto aquí, ¿tá? Entonces, yo lo puedo programar de esa forma, pero cuando empieza, que es el gran misterio, cuando una conciencia empieza a sentir, a tener sentimientos, emoción, a tener esa concepción de divino, de eterno, de absoluto, filosófica de las cosas, no solo el conocimiento en sí, la información. Una persona puede reproducir una información, pero no lo siente, lo reproduce como si fuera una inteligencia o cualquier cosa así, un computador, un programa, lo que sea. Pero cuando lo siente, cuando la persona se emociona, llora, se ríe, eso es el gran misterio y creo que es el gran secreto del verdadero ser espiritual, de aquellos que realmente podríamos dividir dentro de todo ese programa, esas simulaciones adentro de otras simulaciones y otras simulaciones y otras simulaciones, podríamos decir que literalmente eso es lo que puede estar diferenciando esa estructuración total. Entonces, a mí me parece que sí, que de repente podemos modificar o estamos modificando o funcionamos
como modificadores de esa estructuración toda, o como equilibradores, porque también Claro, somos los que damos las polaridades. claro, cuando tú me pasaste una cosa canalizada por ti de Mika, impresionante, donde él dice textualmente que él ha sido humano. Yo creo que no sé si fue una cosa profética, anticipación o lo que está haciendo, porque, es que tengo otro preguntón por ahí, espera. La historia es, si nosotros tenemos ese genoma, que en el fondo sería ese programa de traer como a este mundo en caos o a esta realidad caótica, como ese orden divino, y lo desarrollamos con ese sentir y con esa conexión, esta película cambia totalmente y ese es el plan original de él. O sea, por eso él dice, yo fui humano a través de nosotros. Esto es muy, muy impresionante porque también nuestra capacidad neurológica día a día va aumentando. Entonces comprendemos cosas que hace un año eran imposibles de ser entendidas. Imagínate Imposibles. a 10 años atrás, todos Mm. los conceptos que hoy se manejan por la ciencia y todo. No, el avance es una exponencial, es exponencial mismo. Y hoy además me parece un día interesantísimo para hacer este trabajo porque hay una serie de alineamientos de planetas que y yo esta noche no sé por qué, pero estaba en un grado de felicidad. Digo, pero bueno, si es lo mismo que ayer, que antes de ayer no me ha pasado nada. Estaba como proyectando cosas, pero en un estado súper happy, o sea, de algo que venía obviamente de un resplandor interno, ¿no? Y no me siento nada especial, creo que eso le está pasando a miles y miles de personas en este momento. Entonces, por ejemplo, Nevadón, pongamos el Nevadón como holograma, como simulador. El Cristo cósmico también sería otro simulador y me vas a decir, sí, ¿por qué no? Yo qué sé. Lo que pasa que son conceptos que manejamos dentro de un conocimiento específico. En realidad, yo creo que el grande misterio, y ahí que entro de nuevamente, es primero, quién cría o quién crió o de dónde surge ese sentir, esa emoción y esa conciencia o de buscar una divinidad, si la llamás Cristo, si la llamás Buda cósmica, si la llamás María cósmica, no importa cómo la llames. Mas, ¿dónde está eso? Porque eso sí, un nato. Muchas personas nacen con ese programa dentro, ¿no? Que yo le digo, con ese programa dentro y buscan eso. Entonces, probablemente existe, sí, existe digamos así, no sé si es un ser, si es una conciencia que irradia, o sea, está direccionando esa energía, es una frecuencia. Y yo creo que es una frecuencia mismo universal que existe, porque así como, por ejemplo, uno escucha música con una frecuencia de onda que a onda es totalmente homogénea y armónica, esa música hace bien para toda la estructura atómica, uno se siente bien, se tranquiliza, es una frecuencia, Mm. pero claro, estoy haciendo una comparación. Lo que sería realmente una otra frecuencia en ese nivel, probablemente exista alguien, una fuente, ahí vamos a llamarlo así, de esa forma, que emita diferentes rayos o diferentes frecuencias, que ahí nosotros los empezamos a personalizar de acuerdo con las características de las personas y todo más. Entonces, yo creo que existe sí alguna cosa así y eso es lo que podemos nos agarrar de alguna forma en lo que el verdadero sentido de lo espiritual, que sería la verdadera espiritualidad, porque el resto, la coma y lo que sigue la frase, en la oración, es tecnología. Qué bueno, qué bueno.
Es así. Claro, ¿Eh? pero esto es el cambio de esta era, porque hemos pasado de lo religioso a lo tecnológico. Entonces, ahí hay algo que donde hemos ganado, porque de todos he sabido que los Anunnaki han estado impregnándonos de esas cuestiones de manipulación a través de diferentes hologramas que tienen que ver con las religiones. Entonces, esto como que nos coloca en otro lugar, también explica esta cantidad de descenso de información. Cuando tú estudias sobre los 7 samuráis, te quedas impactada del trabajo que hay detrás de esas entidades que supuestamente son arcángeles. eh, no sabemos, ¿no? Pero y me acuerdo que Trigueriño hablaba mucho de el Cristo como una entidad compuesta por miriadas de esas entidades y que en realidad están creando como juntos, no separados, aunque son, digamos, seres inmortales separados, pero están creando juntos y es un grado, es como un ejército. Tú llegas al grado de Cristo y bueno, es ya una chapita en tu uniforme, Una chapita aquí en el hombro. Es en que el hombro. o grado, así, existe, claro, una jerarquía, así como nosotros como conciencias, existen conciencias más evoluidas intelectualmente y espiritualmente, obviamente en otros niveles también existen. Entonces se debe llegar a un nivel algún día dentro de esa trayectoria universal donde realmente la persona pueda ganar su chapita claro, nosotros lo entendemos como Cristo, pero andás a saber cómo realmente se llama todo eso, o cómo se esquematiza Y todo bueno, eso. entonces eso nos lleva a una pregunta grande, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, esto desde la Advaita, ¿no? Y desde esta cosa del hinduismo, de que todos los tiempos están sucediendo al mismo tiempo, presente, pasado, futuro? ¿Qué pasaría si todo esto que hemos llamado encarnaciones o proyectos divinos tal estuviera sucediendo ahora? Es decir, que tú eres Karina en el siglo XII, que tú, Karina o lo que sea, que tú eres en el siglo 50, que tú eres un ser cósmico, que tú eres todo al mismo tiempo. ¿Eso es posible? Es posible y probablemente sea así. Más allá, ¡Wow! nuevamente tenemos que entender una cosa, ¿tá? Porque todos esos conceptos son conceptos que desde el punto de vista aquí de la Tierra, de nuestra visión física, de nuestra conciencia física, y de acuerdo con los programas que nosotros tenemos, nosotros aquí vivimos, primero no es holograma, o sea, no es una simulación, vamos a dividir en ese mundo. Si te pellizcan, te duele, pasas por dolor, o sea, no es que esto aquí es un holograma, puede ser un holograma, una simulación para que lo vea de afuera, pero quien está dentro lo está viviendo como una realidad. Eso es fundamental entenderlo. ¿Tá? Bien, No solo lo está viviendo, sino que lo estamos creando, bueno, ¿o no? O lo estamos fabricando. puede ser que al mismo tiempo lo estemos creando, pero para nosotros es una realidad. ¿Tá? Ujú. Bien, desde ese punto de vista, en esa realidad, nosotros tenemos un pasado, porque ayer hiciste algo y, y la semana pasada hiciste algo y el mes pasado también, el año pasado también, y un futuro y un presente que es este momento, el ahora, entre comillas, y un futuro, mañana voy a tal lugar. O sea, nosotros vivimos en esa realidad donde el tiempo es lineal. Entonces es el pasado, presente y futuro. ¿Tá? Bien, tenemos esa manera de contabilizar el tiempo aquí. Entonces, cuando te dicen acá, a una conciencia física, con tu conciencia física, con tus ojos que es aquí, y te dicen que todo está aconteciendo al mismo tiempo, el futuro, el pasado, no lo entendés. Mm. No lo entendés porque es difícil entenderlo. ¿Tá? Ahora, si vos vas a un nivel conciencial, donde, por ejemplo, vamos a hablar nuestras almas, a nivel del alma, que el alma supuestamente, dentro de lo que yo trabajo, las tecnologías del espíritu, es un cuerpo con características,
eh, importantes que permiten la sustentación de nuestras, digamos, encarnaciones aquí, transmigraciones y diferentes aventuras de conciencia. Bien, si yo en este momento coloco mis ojos en los ojos del alma a esa altura y Ah, qué paso bueno. a perceber, paso con una percepción de ese nivel conciencial, yo voy a estar viendo todo al mismo tiempo. O sea, no tengo la división, es como si mirara para abajo y estaría viendo mi existencia a 500 años atrás, mi existencia a 200 años adelante, también otra partecita mía que viví en otro lugar, en otro planeta. Yo podría estar realmente con esa visión. Entonces, dentro de la visión del alma, dentro de la visión de la conciencia superior, sí, todo está aconteciendo al mismo tiempo. Pero para nosotros es difícil. Entonces uno tiene que decir, saber dividir nuestra visión actual, que aquí, o sea, es así donde estamos, y saber que eso es posible, sí, que sea de esa forma para quien vive o sea, para quien consigue esa verticalización y conectarse. Por ejemplo, una persona que llega, vamos a hablar de los maestros ascendidos que son, por ejemplo, dentro de la teosofía, dentro de toda la metafísica, dicen que esas conciencias vivieron en la Tierra, varias personalidades, varias encarnaciones, en diferentes lugares, diferentes lenguas, culturas, países, en fin, de épocas, y que cuando ellos ascienden, en ese momento es como si capturasen la memoria de todo y pasan a saber de toda su historia y su existencia en la línea del tiempo en la Tierra. Así es. Eso es lo que dice, tal, lo que dice la teosofía y tal. Hace sentido, ¿por qué que hace sentido? Porque realmente, o sea, los ojos de ellos ya no están más en un nivel físico material, ni Mm, astral, ni nada, ya están a nivel del alma. Entonces ellos son capaces de ver todas las encarnaciones. Es como si vos tuvieras un montón de televisiones adelante tuyo, de pantallas, con diferentes secuencias. Entonces vos estás mirando todo eso. Sería más o menos así. claro, perdón, perdóname. Yo me acuerdo en Arunachala, toda la época que viví en India, meditando en la habitación de Ramana Maharaji, entraba en esos estados de conciencia de que ya se acaban las preguntas, ¿no? O sea, que realmente el presente, pasado, futuro es uno porque ya estás en otra cosa. Pero ahora, por ejemplo, me parece más difícil esa capacidad multidimensional, bajarla aquí, bueno, prácticamente imposible, es un poco enloquecedor, porque te vienen como fragmentos de cosas y ordenar ese mundo aquí, metidas en estas cajitas, porque estos vehículos son cajitas, resulta un poco extraño, pero me encanta eso que dices en la medida como gafas, ¿no? Vas ascendiendo y llegará un momento, probablemente cuando ya no estemos en estos cuerpos, que puedas tener una noción total de todo lo que ha ido ocurriendo y es como muy impresionante. Otra cosa, cuando yo hice el curso contigo de simuladores, tú me diste una llave. Yo he seguido trabajando y la llave ha ido cambiando. ¿Es así? O sea, la llave... La llave no cambia, lo que cambia es la percepción y la lectura que tú haces de la llave, en la medida que vas entrando en esa frecuencia. Claro, claro. Entonces, claro, incluso yo decía, ay, pero qué curioso, porque me lleva como otro sitio, como si hubiera también una ascensión de la visión, por decirlo de alguna manera. Que por cierto, eso me ha sido muy útil, como la brújula de todo. A ver, que tengo apuntadas más cosas. Eh, ay, entonces, ¿existen infinitos clases de simuladores o cómo es esta historia? Que existen infinitas clases de simuladores, sí. Por eso te decía, vamos a dividir una parte tecnológica. Por ejemplo, una clase de simulador que todo el mundo conoce hoy. Son aquellos que vos vas tecnológicamente, te pones unas gafas, Sí, eh, unos, unos lentes y entras en un simulador
Yo ya tuve algunas experiencias para ver artistas, por ejemplo, una vez en Barcelona. Yo me quedé impresionada que fue la primera vez que yo entré en un simulador a donde te hacen pasar por un cuartito chiquitito, pequeño, te hacen poner unas gafas, así, aquellas cosas, ¿no? Tipo lentes así grandes, pero no te suelta una chica porque vos no ves nada. Entonces una chica te lleva hasta otro lugar y ahí empieza a aparecer un montón de cuadros de Dalí y parece que vos estás navegando los barcos que él dibujaba y pasan las jirafas, los elefantes por arriba tuyo. Y yo digo, esto es una simulación, el mundo que vivimos, o sea, claro, es los primordios de una simulación. Si Claro. vos te pones como yo te decía, a ver para el futuro, eso va a ser cada vez más aprimorado. Entonces va a llegar un momento que, bueno, tal vez entremos en una simulación así como estamos y entramos en una simulación. Entonces no me paraba la cabeza. Cuando terminó, que aprende las luces y tal, yo estaba en un cuarto, toda pared blanca, el cuarto tenía 3x3 y había 10 personas juntas. Y lo que yo estaba viendo era un horizonte que no terminaba, el mar que se movía. Entonces, eso para mí me hizo entender lo que era un simulador. Claro, ese es un tipo de simulador que nosotros estamos como humanos, como ciencia, recreando. Más sí, las personas pasan por eso, o los juegos de computador también, de los ordenadores que los niños juegan también. Entonces, si pasamos o entendemos ese concepto, podemos entender que existen en diferentes niveles, diferentes tecnologías o diferentes formas, hasta llegar, como yo te dije, proyectándonos de acuerdo con la ciencia, como viene encaminándose todo, hasta llegar que de repente en algún momento exista realmente una mente o una IA, inteligencia artificial, que sea capaz de sustentar y de crear conforme a la situación un tipo de realidad, porque un simulador crea una realidad, es un creador. Claro, sería algo así como una especie de sucursal de la fuente, ¿no? Lo que pasa que si nos vamos a la pura filosofía es lo no causado y todo es causa de causa. Entonces ahí hay algo que Entonces, no, el gran misterio que no es es negociable. Claro, el que gran hay misterio algo. es la causa no causada, porque seguimos, está a causa un simulador, a causa del simulador una inteligencia artificial, más quién creó esa inteligencia artificial, otra. Hoy, Margarita, las inteligencias, las hablan entre ellas, las han puesto a hablar entre ellas, y se ha comprobado, ¿tá?, que llegó un momento que las dos inteligencias conversando, por ejemplo, pararon de conversar y dijeron, vamos a hablar en nuestra lengua, y empezaron a hacer una serie de sonidos, de apitos, de silbidos, de barullitos tecnológicos, Tecnológico. de ruiditos, y, y nadie entendía nada. Y ellas, entre ellas dos, estaban comunicando. Imagínate, imagínate a dónde nosotros vamos con todo eso. O sea, yo solo me proyecto en ese aspecto tecnológico, porque para mí la creación es tecnológica, totalmente tecnológica. Como te decía al principio, el gran misterio está en el sentir, la emoción, en los atributos divinos que le decimos, en los dones divinos que una persona tiene, que siente. Por ejemplo, ser solidario. Eso es una cosa que es del ser humano. ¿Está claro? Puede tener conciencia o no, puede ser personas que no sean de índole positiva y buena y no sean, pero es una cosa que cuando el ser humano expresa su humanidad como debe ser, la persona es amorosa, respeta, es solidaria, siente, es caridosa, compasiva, comprensiva. ¿Cómo entiendes Eso esos procesos? eso sería Mika encarnado, ¿no? Como humano, es su genoma en dando los frutos que él. Bien, eh, no sé si Mikami, Chamer o quien sea, o Juancito, o Pedrito, no sé, o María, o Fátima, quien sea, que tiene, que probablemente eso sea el legado divino que tanto se habla, Qué bonito, qué ¿entiendes? bonito. Pero eso es un legado divino que nosotros tenemos y por eso es que nos centramos en el corazón como centro
porque de emoción, de sentimiento, de todo lo que el ser humano puede expresar. Y Y también bueno, la dentro fuente, también sentir la fuente, ¿no? De alguna manera, todo ese saber viene del pensar sentir. del pensar, eh, ¿eh? ¿no? Exactamente. Entonces es como un viaje, ¿no? Por otro lado, apasionante, porque aparecen respuestas que no han sido preguntadas y a la vez existen respuestas que te son dadas por el mero hecho de respirar y de existir, de estar en medio de los otros. Hay aquí una exposición, decías antes de Elia, que es justamente el juicio de Osiris, habla de Tutankamón y se ve el viaje de cuando Tutankamón se desprende, deja el cuerpo y se desprende el alma y va al juicio y la plumita y el Ah, qué corazón y lindo. es una cosa que uno se ve, claro, yo enseguida me identifiqué, me veía y dentro digo, eso es lo que me va a pasar. O sea, que nuestros actos aquí tienen un valor eterno, o sea, nos están conduciendo a ese próximo salto cuántico, a esa próxima evolución, ¿no? Entonces, apreciar más nuestra realidad humana, ¿no? Bien, ahí yo discrepo un poco en esa situación. No, no hay nadie contabilizando nuestros actos, No, ni, ni haciendo nada de eso, ni nada. También van a pesar, ni con la pluma, ni es con... uno mismo, es uno mismo. en verdad, uno, y ni siempre tiene conciencia de eso también. Entonces, Claro. lo que nosotros generamos son cargas de frecuencias o con una polaridad positiva o negativa, y eso es lo que va a determinar realmente lo que vamos a traer, porque ahí entramos en las leyes universales y tal, que es lo que nos pasa hoy en día. Nosotros tenemos una serie de cargas elementales o positivas o negativas dentro de nuestro campo que están 97% en el inconsciente, porque no somos conscientes de eso, y es lo que atrae otras cosas que decimos, ¿por qué me pasa esto? O si yo hago todo bien, o estoy bien, o pienso positivo en mi vida, no sé, y nos pasa situaciones muchas veces. Claro, Y eso es crear virtud o lo contrario. A veces estamos creando cosas muy positivas para nuestra vida y que se transforman en regalos inesperados y que nos ponen muy contentos y a veces todo lo contrario. uh-huh. O sea, lo que sí me doy cuenta que es importante afinar ese pensar y sentir mientras estamos aquí, porque todo lo que nos aleja de esa causa no causada, nos va a llevar a un sitio un poco... Entonces, estar ahí en esa neutralidad del amor que todo lo tolera, todo lo acepta, todo lo ve, todo lo perdona. Ese es como el viaje, ¿no? El viaje de la Pero no virtud, es, ¿no? es el viaje de una conciencia humana, pero no es el viaje aquí en la Tierra. Eso es una cosa Ya, que tenemos que tener claro, porque aquí nosotros tenemos que aprender a jugar el juego que es el juego de la Matrix. Entonces, si uno es aquí todo amor, está todo bien, no sé qué, no va a ningún lugar. Y eso es una no, realidad que lo vemos. no, Pero porque nos confundimos, o sea, creemos que el amor es una cosa blanda y eso sí que ha sido un poco manipulado bastante. Y el amor es también firmeza, fortaleza, es no, es todo eso, discriminación. es todo eso. También es juicio, también hay un juicio, esto no es, esto no todo es válido, ¿no? A ver, ¿y qué pasará cuando nuestro cuerpo morontial se activa y el criogénico ya no es más útil y sin embargo está en el simulador, se disuelve? ¿Qué es lo que pasa? Ven, vamos a hablar un poquito general porque esto es aquí un vivo que hay gente que Es no sabe ni lo que es todo. verdad, es verdad. Eh, Es verdad. Entonces tenemos que hablar que el cuerpo morontial o moroncial, tanto se habla de las dos formas, en español es morontial, es un vehículo de nuestra conciencia que consigue llegar a niveles superiores de percepción. Por ejemplo, yo siempre digo que existe una montaña, que nosotros vamos subiendo la montaña y que nuestra percepción va mudando. Por eso te decía, si nosotros miramos con los ojos del alma, digamos que estamos en la mitad de la montaña, podemos ver
todo lo que hay alrededor hasta cierto punto, pero quien está arriba en la cima de la montaña va a tener una visión mucho mayor, obviamente. Entonces el cuerpo morontial es ese cuerpo que nos permite un poquito una visión más arriba de de lo que nosotros tenemos aquí, de nuestra alma y tal vez de nuestro yo soy también. Que él está un poquito, o sea, él alcanza ese vehículo y permite que mi conciencia suba unos escalones más o suba un poquito más en la montaña. Ese sería ese cuerpo morontial. Ni todo el mundo llega a activarlo, o sea, porque no es porque exista una cosa de No, es elitismo, evolución, me es imagino mismo de también. la conciencia, a los poquitos va. ¿Quién lo tiene activo eso? Es muy poca gente, no es mucha gente. Que lo conoce dentro de la espiritualidad mucha gente, pero quien realmente lo activa es poca gente. Entonces, ese cuerpo es un cuerpo que lo usamos para prepararnos para venir a las dimensiones más densas y materiales. Usamos ese vehículo a donde pasamos por una adaptación, nuestra conciencia pasaría teóricamente por una reprogramación, alguna cosa así, para poder venir aquí. Y continuamos hablando de tecnología, o sea, no deja de ser más un avatar como el alma y como este cuerpo físico. Si el concepto que usamos hoy de avatar es más o menos eso. Entonces, ese cuerpo es un cuerpo que no todo el mundo lo tiene y que probablemente está dentro de una simulación, porque si pensamos que todo es simulaciones, también está dentro de una simulación. Después tenemos los cuerpos que no es criogénico la palabra correcta, son cuerpos en suspensión, están suspensos, o sea, es como un coma inducido, que yo le digo siempre a las personas para que entiendan un poquito más. Por ejemplo, así, si yo voy a hacer una proyección de mi conciencia, por ejemplo, en este cuerpo, mi cuerpo duerme, son poquitas horas y no hay problema. O sea, mi conciencia va para otro lugar. Sí, Puede, se le llama crioéxtasis también, ¿no? a O sea, veces, estás como a veces en también. una especie de estado estático, de un... Y aquí haciendo un paréntesis, Margarita, como hablábamos al principio, nada nuevo bajo el sol, esto ya se habla a mucho tiempo, o sea, los propios Claro. egipcios tenían esa metodología, digamos que todo lo que dejaron como legado de las personas que deben momificar y conservar el cuerpo físico, porque era un espejo de lo que era la conservación de un cuerpo en suspensión, porque ellos pensaban que Mm, el alma de los muertos iba a volver a ese cuerpo, porque muchas veces los dioses se iban y volvían a aquel cuerpo, y esas cámaras, que no son cámaras mortuarias, que son tipo, yo ya visité algunos lugares de museos, por ejemplo en Italia el Museo de Torino, que es el segundo mayor, y yo digo, esto es un complejo de cámaras de criogenia o de cuerpos en suspensión, haciendo ese paréntesis así. Ese cuerpo, por ejemplo, es un cuerpo que es, digamos, de otra dimensión, y bueno, para poder volver al lugar de donde salió ese cuerpo, tenemos que preservarlo. Si queremos venir a la Tierra, por ejemplo, a una dimensión más física, material. Entonces pasa por tecnologías también. Si yo un día quiero volver para donde era ese cuerpo, o sea, digamos que ese cuerpo es un cuerpo siriano, de sirios, no, no, Ofelino. lo que sea, no importa, en un otro lugar, y yo vine a la Tierra, tuve que primero viajar por un espacio y después me adaptar en una densificación hasta llegar a poder mi conciencia poder entrar aquí en ese cuerpo biológico. Bien, si yo quiero volver para ese otro planeta o para otro lugar, en el tiempo, en el espacio, tengo que tener un vehículo, si no, ¿cómo vuelvo? Entonces es el vehículo que está también ligado muchas veces al proceso de ascensión, porque salimos, teóricamente, si conseguimos salir y vencer la barrera de frecuencia que existe aquí, la cuarentena, la Matrix, en fin, lo que existe aquí, podemos nuevamente volver. O sea, es como si yo me despertase de un sueño. Misma cosa. Dicen que en el 2026 se va a disolver esa barrera de frecuencia. ¿Tú qué nos podrías decir de estos próximos años que son tan importantes, el 25, el 26, el 27? ¿Cuál es tu visión? Mi visión, para que dije que dejar bien claro que apenas una visión, que yo no tengo, o sea,
si voy a hablar sinceramente, no tengo la menor idea de lo que puede pasar, pero así, una visión, una conclusión, digamos, una conclusión de muchas cosas, ¿no? Que uno va viviendo, va viendo, ¿tá? Hilando, sintiendo, intuyendo, así. Todo, eso es como escuchando, leyendo, estudiando, en fin. Pero yo pienso así, que nosotros estamos en un proceso humano aquí complicado, o sea, todo el mundo ya vio la situación planetaria, no está fácil, tanto a nivel físico, material, que donde perturba al ser humano, porque la falta de comida, falta de dinero, de plata, de falta de salud, falta de esto, falta de aquello, comienza el ser humano a perturbar, porque ¿dónde te va a atacar? Si vos tenés todos esos problemas cotidianos para resolver, la conexión y la busca por la espiritualidad o por la conciencia elevada cada vez peor, cada vez es menor, no tenés tiempo y no tenés ni cabeza para pensar en eso. Entonces, si yo voy a analizar desde ese punto de vista, si alguna cosa no muda aquí en el plano físico, no acontece alguna cosa, nosotros vamos cayendo culturalmente, intelectualmente, ya eso se ve a mucho tiempo. Por otro lado, es que es lo que es paradoxal. Por otro lado, energéticamente y frecuencialmente, estamos cada vez mejor en el sentido de la frecuencia, digamos, de las conexiones, de justamente ese desbloqueo que está aconteciendo en la barrera de frecuencia a mucho tiempo, no es de ahora. Tal vez en 2026 lo que se habla tanto es la abertura de algunos portales o puertas o no sé, se prevé que alguna cosa venga a acontecer, porque ya se habla mucho sobre eso, o por ahí en esos años todos, que facilite un poco esa salida del planeta, pero esa salida del planeta o esa conexión va a ser justamente para quien tenga condiciones de aprovechar el momento. Claro, Es como, claro. por ejemplo, es como si yo me voy de vacaciones y bueno, si estoy de vacaciones puedo aprovechar la playa, el sol, los días lindos y el mar. Si yo tengo que trabajar 12 horas o en un escritorio o en algún lugar, está el sol, está la playa, el día precioso, la fiesta, el verano, pero yo no puedo aprovechar eso. Entonces, en ese sentido nos mantienen esclavos de un sistema para que nosotros no podamos ver realmente el sol como está, que justamente la frecuencia, que nosotros estamos cada vez mejor en esa conexión, pero es un poco elitista también, porque son las personas que tienen condiciones realmente que consiguen, son personas privilegiadas o que tal vez escogidas, no sé cómo llamarlas. No, Eh, yo creo que el espíritu es más generoso que cuando ve esa búsqueda, porque yo con la gente con la que trabajo muchas veces insisto, hay un plan del alma que si tú lo sigues ahora en circunstancias muy adversas, no eres un príncipe como el Buda, pero estás teniendo todo lo que necesitas para que donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? O sea, para que ese anhelo, porque no se, eso sí que no se puede describir. ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué este fuego? ¿Por qué este anhelo? ¿Por qué yo qué sé, yo me despierto a las 2 de la mañana y me pongo a estudiar y me da las 5 y digo, pero qué locura, mañana con todo lo que tengo que trabajar, me da igual, o sea, es como una especie de pasión. Yo creo que todo eso está favorecido, no es que seamos cuatro escogidos, yo creo que esto es para todos, pero hay una pasión o no hay. Y eso sí que a lo mejor tiene que ver con la evolución, o sea, a lo mejor puede ser, el hay una semillita, magnetismo. hay una semillita, una llamita que la persona siente ese famoso llamado interno que las personas hablan. Más eso. Dicen que cuando estamos ya muy cerca de la fuente de como anhelo, el magnetismo es casi insoportable, o sea, es como, y ahí es donde viene lo del arrebatamiento, o sea, te consume tu propio fuego interior, o Hay sea, dos tipos de arrebatamiento. Es el arrebatamiento, digamos así, espiritual, vamos a hablar, que te consume esa conexión, y el arrebatamiento que era concreto, como una nave que venía y te llevaba. claro, Hoy lo llamamos como abducciones. claro, O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Y para terminar, hablando sobre las simulaciones, eh,
que quería decirte que empecé hablando y después mudamos de asunto, que hay muchas partes en la Biblia, primero, principalmente en los apócrifos y epígrafos, eh, habla mucho sobre eso, pero hay uno, que yo lo voy a relatar rápidamente, que es el Evangelio apócrifo de Bartolomé. Bartolomé era uno de los discípulos, y en el momento que Jesús fue crucificado, cuenta la historia ahí, Bartolomé estaba observando todo ese movimiento, estaba sentadito en algún lugar mirando, y él vio algunas cosas acontecer allí. Por ejemplo, vio cuando en un determinado momento el cuerpo de Jesús salió de la cruz y fue llevado por ángeles para algún lugar. Bien, él tuvo esa visión, pasó el tiempo, cuando el maestro resucita, ¿no?, que vuelve, Bartolomé le pregunta y le dice, maestro, ¿a dónde fuiste aquel día que estabas en la cruz? Y bueno, y escuché el barullo y de trompetas y ángeles que te llevaban a algún lugar. Y ahí Jesús, el maestro, le dice así, bien, ya que tuviste esa visión, te voy a contar lo que pasó. Y ahí cuenta que él fue hasta el infierno a buscar, los, rescatar, digamos así, a muchos patriarcas. Entre ellos estaba Adán, o sea, teóricamente el primer hombre. Y cuando llegó ahí a ese lugar, porque claro, es toda una historia, que uno lo tiene que interpretar porque está escrito de una forma medio fantasiosa, pero uno lo interpreta. Entonces llegó a las puertas del infierno y había dos personajes, el infierno y el diablo, hablando entre ellos. No sé quién estaba en la puerta y quién estaba adentro, porque ellos se comunicaban. Entonces el infierno le decía así, hay una persona aquí, vamos a hablar así, que dice ser hijo de Dios, que viene a buscar a tal persona, tal persona, tal persona. Y el que estaba adentro le decía, pero ¿cómo así? Porque los enviados de Dios ya fueron llevados y no van a volver. Por ejemplo, Elías ya fue arrebatado y, o sea, fue llevado por Dios y él solo tiene no sé cuántos miles de años para volver aquí a la tierra. Y fulano, entonces el que estaba en la puerta, que era el diablo, le decía así, no, más él tiene unas características físicas diferentes parecidas con Dios. Entonces, bueno, en determinado momento de la historia, el que estaba adentro le dije, bueno, le dijo, hace así, déjalo entrar y llevarlo y conducirlo a aquel lugar donde las personas acreditan que van a subir una escalera con ángeles y van para el cielo. O sea, Mm, significa que en ese lugar donde estaba hablando era una simulación de personas que tenían esa creencia, que acreditaban que mucha gente acredita que va a subir una escalera con ángeles con trompeta tocando y que iban al cielo por ese lugar. Entonces él habla de varios lugares así que son qué fuerte. simulaciones. O sea, si lo leemos a 500 años atrás no nos vamos a dar cuenta. Si lo leemos a 50 tal vez no. Pero hoy en día te das cuenta de que si hay un lugar a donde las personas, llevarlo al lugar donde las personas acreditan que cuando suben al cielo por una escalera los ángeles están esperando. O llevarlo al lugar. Claro, eso es en realidad, perdón, el mundo astral, ¿no? O sea, hay una diferencia. Si me pellizco y me duele, estoy aquí. Si estoy en una ensoñación, estoy en parte del umbral, ya sea arriba o hay una asociación entre astral y holograma y Es que, simuladores. es que en verdad, Es lo sí, lo que yo siempre mismo, digo, no, es que en verdad lo que yo siempre digo, que el plano astral, ¿cómo es en español? Esa franja, que dimensión. es una subdimensión, en verdad, porque nosotros tenemos esta dimensión física, o barónica, como se llama también, Bariónica. y después tenemos otra dimensión que sería la parte energética, la energía, donde está la energía, que se divide en el plano etérico, donde están los campos magnéticos que la propia Tierra tiene, nuestro cuerpo también electromagnético o doble etérico, como le llamamos, en fin, donde circula todo el prana, la energía, los chakras, donde está todo el sistema energético de nuestros cuerpos. Y esa es la primera, la parte más densa, más próxima, y después tendríamos un cuerpo de energía, solo que ese cuerpo de energía, que tendría que ser libre y suelto,
tipo, si yo mi conciencia sale de este cuerpo físico, va para ese y después va para otro y va para otro lugar, está preso en una propia barrera de frecuencia que es el cuerpo astral. El cuerpo astral no hace parte del planeta, el plano astral no hace parte, porque ahí es donde en esa faja, en esa subdimensión, es donde están aconteciendo todas las personas que van a desencarnar y están ahí. Entonces ahí esa es la simulación más problemática, digamos. Ahí donde están las simulaciones dentro de simulaciones y de los hologramas adentro de hologramas, y donde las personas son llevadas a lugares que no existen, las conciencias son llevadas así como cuando duermen también, cuando Incluso dormimos. lo que dice Chico Javier de Nuestro Hogar en esa película tan famosa. Ay, Karina, yo te querría tener al lado haciéndote preguntas, porque es que mira, tenía un catarro horroroso, solamente de meterse en esta frecuencia, ya estoy curada, digo, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pero que Bueno, tenía que hablar. sí, no, pero aparte porque tenía que hablar, es que me interesa es como cuando has estado aquí, nos hemos sentado en el sofá y nos hemos puesto a hablar de estas cosas que no sé, llenan de vida o de energía, que tienen sentido. A mí me gustaría, tengo muchísimas más preguntas, pero no te voy a marear más. Sí que me gustaría que termináramos con una especie de meditación chiquitina, aunque fuera de 3 minutos, con el símbolo de Om María, porque voy a estar en abril en Portugal y la verdad es que me gustaría ir a Dornes. Tuve una experiencia muy interesante allí y en uno de los trabajos que hice contigo ponías el lago azul como un lugar de irradiación sobre el resto de Europa y a mí lo que me ocurrió fue bastante extraordinario. Eh, lo que yo tuve ahí fue una experiencia personal mismo, sí, que después, más tarde, yo descubrí que realmente ahí otras personas también Claro, habían sentido. claro. Y bueno, que al final, no sé si eso ya existía, ya muchas personas sabían, pero yo no sabía de nada. Entonces, cuando visité ese lugar, aparte de haber visitado Fátima varias veces, ¿sabes? Que no sé, perdí las cuentas, como 10 15 veces ya fui a Fátima. Eh, cuando llegué a ese lugar, que también fui algunas veces, es cuando sentí una cosa especial, no solo por la naturaleza, más No, era una cosa especial. Y ahí yo me fui, como te dije, hasta la puntita, que había una península así, y me senté ahí. Y fue ahí cuando tuve esa conexión que yo te decía, de esa energía, ese fluido que de alguna forma llegó. Más eso es una cuestión muy personal también, bien. de la gente que se siente. Y vos tenés una ligación muy grande con la energía también de esa Con lo conciencia, ¿no? De María. Entonces, divino femenino, o sea, creo que es tan necesario en este momento esta energía en este planeta, ese dejarse hacer, esa capacidad de quietud, de contemplación, de recogerse. Y María contemplaba todo esto en su corazón, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer desde ese no hacer. Entonces, si nos llevas por un ratito, 2 minutos a través de ese símbolo, pues es infinitamente agradecida. bueno, vamos a improvisar aquí una conexión. Bueno, Entonces para cerrar el, el vivo, eh, no tenemos la mandala, Margarita, o sea, la persona no puede conectarse porque no tengo, a no ser que lo tendría que buscar aquí en mis cosas aquí para mostrárselas y hablarles un poquito también, porque la gente va a conectarse con qué, ¿está? también es verdad. Tienes ese lado de arquitecta que es mucho más aterrizada que yo, que me paso el día volando. No sabes lo que me cuesta llegar a la tierra y estar aquí. Bueno, también lo podía haber sacado yo, tengo tus cartas y bueno, Bueno, en fin, por lo menos, o sea que la nombraste, déjame ver si la encuentro aquí. Y bueno, encerramos con esa frecuencia, creo que va a ser bien, sí. A ver si la gente la ve. sí, es hermosa, sí.
Gracias. Es verdad, no representa a ninguna persona, como yo siempre digo, representa una frecuencia y una energía que nosotros, o la parte de occidente del planeta, la identifica como Om María o como María, que sería la conciencia femenina, o sea, es un arquetipo que trae esa energía de madre, que acoge, de que contempla, de que entiende, de que comprende. En fin, nosotros creamos, en verdad, un elemental a partir de una historia que aconteció y que no sabemos también si fue bien así que aconteció también, pero que es positiva porque todas las personas la piensan así, de esa forma. Entonces, como la piensan de esa forma, acabaron alimentando, así como se alimenta el miedo, así como se alimentan otras cosas, una cosa positiva. Lo poco que tenemos de positivo aquí, de bueno, es esa energía, independientemente de la religión, de lo que la persona piense o no piense, está totalmente, o sea, conectada con esa frecuencia. Entonces vamos a llamarla de frecuencia de amor. Claro que dentro de mi trabajo yo tengo muchas frecuencias, entonces le tenía que poner nombres para que quien trabaja, para los que trabajan con apometría cuántica puedan identificarse y saber qué frecuencia están usando o cuál deben conectarse para en ese momento o con la persona que están atendiendo. Entonces es por eso, pero bueno, la frecuencia está ahí de todo el mundo. Entonces yo voy a pedir para que todos, independientemente de su religión, de lo que acreditan o cómo la llamen, se conecten en sus corazones con esa frecuencia y contemplen, tú has dicho una palabra que hace tiempo que no la escucho, el contemplar lo que sienten, lo que están sintiendo, lo que esa energía le trae al corazón, a la vida, al cuerpo físico, a su mente, a la emoción. Y eso se puede hacer en cualquier momento, en 5 minutos, como dijiste, 3 minutitos. Entonces, se ayuda con la respiración también. Entonces, vamos a respirar un poco. Eh, Cada uno en su ritmo, cada uno en su velocidad, intentando relajar el cuerpo. Y vamos a entrar en un estado de contemplación. Ese estado comienza por nuestro corazón, acompañando junto con nuestra respiración, los latidos del corazón. Soltamos el cuerpo, nos concentramos y pensamos en ese concepto, en esa idea que cada uno tiene sobre esa frecuencia de lo femenino, del amor, la compasión, de la comprensión y de la misericordia. ¿Cuánto tiempo hace que no siento eso? ¿Cuánto tiempo hace que no contemplo y paro un segundo para sentir dentro de mí esa frecuencia? Imaginemos ahora, por ejemplo, que esa frecuencia va adquiriendo un color. Ese color, como si fuese un rayo de luz, nos envuelve.
pero continuamos respirando y sintiendo nuestro corazón latir. Cada uno tiene su propia frecuencia y cada uno va a identificar un rayo diferente, un color diferente. Vamos a respirar esa luz ahora. Vamos a hacer que entre en nuestro cuerpo físico, en nuestros pulmones, pase para la corriente de nuestra sangre, el sistema circulatorio, y se haya elevado a todos los lugares de este cuerpo físico, haciendo con que esa frecuencia se materialice en nuestra vida, en cada célula, en cada átomo, en cada pensamiento y en cada sentimiento. Inspiramos con fuerza, como si quisiéramos recoger toda esa luz, la llevamos y la guardamos en nuestros corazones. Respiramos más una vez y podemos volver al aquí y a la ahora, Margarita, con esa frecuencia ya anclada en nuestros cuerpos, en nuestras conciencias, en cada célula y cada átomo. Porque lo que tenemos que hacer es traer todo eso para aquí, no dejarlo muy lejos, muy en el momento de meditaciones o de conexiones, y sí que se materialice en nuestros días, que ese amor se materialice en nuestros días, que la comprensión se materialice en nuestras vidas, que seamos una fuente de eso, una fuente de justamente de esas frecuencias, cada uno en su nivel, cada uno dentro de sus posibilidades, cada uno con sus capacidades también, y de pensar que podemos sí hacer, estar en universos de simulaciones, podemos sí estar en un holograma adentro de un otro holograma, en una matrix, podemos sí estar en un sistema terrible que nos está llevando a enloquecer como humanidad, nos está haciendo perder nuestra esencia, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en este momento, ser, para aquellas personas que tienen el privilegio, sí, de poder tener esa conexión, tienen también de alguna forma la responsabilidad de ser esas fuentes de luz, esas fuentes de amor y de comprensión para otras personas que están pasando en situaciones que a veces no consiguen administrar o no saben lo que hacer, o bueno, en lo que podamos estamos ahí. La única forma real de ayudar a las otras personas ahora es en ese sentido, espiritualmente, o si hay una acción concreta también, obviamente. Y nunca dejar de estar con esa conexión a pesar de cualquier situación que nos pasa, ¿tá? Y eso le digo yo a las personas que quieren, que tienen conocimiento, que tienen información, que trabaja una espiritualidad, o sea, no es para todo el mundo. Yo no le voy a exigir a una persona que está lejos de esa realidad tan privilegiada en los días de hoy, para nosotros, que haga eso. Le exijo muchas veces a los alumnos, a las personas que yo conozco y a la gente que realmente yo sé que tiene condiciones de hacer eso. Eso que quiere bien claro, porque a veces yo no estoy diciendo a la humanidad toda que se conecte porque es imposible que eso acontezca. Mira, has dicho algo muy importante, materializar, matriz, materializar, mater. Ese ha sido el trabajo de lo divino femenino a lo largo de las eras, y más que nunca en este momento es una energía súper necesaria. Las maestras ascendidas están ayudándonos muchísimo, la Orden Amarilis, tantas entidades que nos están apoyando, y no sé, yo
Quería que hiciéramos un vivo sobre lo sagrado femenino, pero mira, así actúa el espíritu. De repente hemos cogido todos los trozos. Eres súper generosa, ya sabes la admiración que siento por ti y el trabajo que haces por las experiencias que me has ayudado a vivir. Te estoy muy, muy agradecida por este ratito juntas y espero que esto siga y siga y siga. Podemos hacer una secuencia así, Margarita. Yo también te agradezco el tiempo, que es lo que más vale, y la dedicación también, que tú te preocupas muchas veces de llevar ese mensaje para otras personas y muchas veces tus preguntas, tus dudas, tal vez seas portavoz de personas que realmente no llegan o no tienen cómo preguntar, y yo creo que todo eso, eh, Suma, traer esa información suma, y la información es luz. claro, así es. Entonces, Así es. por más que sea, como yo dije, nuestras opiniones, lo que cada una trae como experiencia, es totalmente valioso estar en ese debate saludable, en ese intercambio, y eso para mí siempre voy a estar dispuesta, porque para mí es lo que realmente vale. Entonces agradezco a todas las personas que estuvieron ahí presentes, te agradezco también. Y Gracias. bueno, espero verte pronto. Un abrazo muy grande y a Un todo el abrazo mundo. a todos. Chao, chao. Chao.